mis ojos en llanto, en ti fijaré, alzando mis ojos, veré las estrellas. Yo sé que tras ellas, cual Padre amoroso, tú velas por mí. Yo sé que tras ellas, cual Padre amoroso, tú velas por mí. No puedo pagarte con oro ni plata el gran sacrificio que hiciste por mí. No tengo que darte por tanto mezclado con llanto y mi corazón. Recibe este canto mezclado con llanto y mi corazón. Para los que os habéis conectado un poquito más tarde, presentaros un poquito a Antonio Martínez. Es pastor jubilado, pero un pastor jubilado muy joven, como veis. Y además es un hombre muy especial para nosotros, para nuestro hogar, para Eunice y para mí. Él ha sido ministerial por mucho tiempo, también ha sido compañero de estudios y profesor mío. Es una cosa rara tener a alguien que ha sido tu profesor y tu compañero, pero sobre todo tu amigo, Antonio. Claro. Bienvenido de nuevo a nuestra pequeña iglesia de Sagrada Familia. Gracias. Dios te bendiga muchísimo y el tiempo es tuyo. Gracias, gracias. Bona diminatza, Patria Domnului. Asbrear se pot predicar en lingua vuestra, daré un estío. Bueno, no puedo ir mucho más allá en vuestra lengua, en vuestra bonita lengua. Me gustaría muchísimo poder predicar en rumano, porque la verdad es que la lengua de uno, ¿verdad?, es algo que cala muy dentro. Pero el Espíritu Santo, ¿verdad, Paco? El Espíritu Santo es capaz de salvar la diferencia en la lengua y poder llegar a nuestros corazones, ¿verdad? Llega de una forma nítida y penetrante, ¿verdad? Bueno, para mí es un placer enorme, muy grande, poder estar con vosotros, compartir estos momentos con mi amigo Paco, Pepe y con Eunice. Efectivamente tenemos una bellísima amistad y aunque estamos lejos y nos vemos poco, pero cuando nos vemos nos alegramos mucho. Nos alegramos mucho de podernos dar un abrazo. Bueno, en aquellos tiempos en que se podían dar los abrazos, ¿no? Ahora prácticamente quedan limitados a los emoticones, los abrazos. Bueno, pues vamos a reflexionar en la palabra de Dios, que es lo más bonito, ¿verdad?, que podemos hacer. Y os invito a que busquéis en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 19. Mateo 19. Vamos a reflexionar sobre una situación, un relato que tiene muchas cosas extrañas realmente. Realmente es una experiencia muy conocida por todos nosotros, o sea, es de las experiencias más conocidas.
Conocemos todo lo que dicen los evangelios, ¿verdad? Y las experiencias maravillosas que compartió nuestro Maestro Jesús, ¿verdad? Nuestro hermano y nuestro Dios en la tierra, en ese ministerio público. Pero esta quizás sea una de las situaciones más conocidas, más, en fin, se ha predicado muchísimo sobre ello. Es la experiencia del joven rico. Bueno, dice el texto en el versículo 16, entonces se le acercó uno y le dijo, Maestro bueno, ¿qué cosa buena haré para tener la vida eterna? Bueno, si nosotros tomáramos ahora todos los versículos en paralelo de los evangelios sinópticos, que sabemos que es Mateo, Marcos y Lucas, y pudiéramos ver los tres relatos que hay sobre esta situación, pues veríamos que se enriquece bastante, ¿no? Nos hace imaginar de una forma más vívida, pues, cómo fue ese momento. Lo cierto es que sabemos, por esos evangelios en la comparación, que el joven rico hizo algo que era extraño, era algo extraño, y es que fue corriendo hasta Jesús, echándose a sus pies. Nosotros en la actualidad no estamos, en fin, lo normal no es ver a personas por allí, por Barcelona, por ejemplo, corriendo, adultos me refiero, ¿no? Salvo que se dé una circunstancia especial, una urgencia, algo que lo reclame o lo pida esto. Lo normal no es ver un adulto corriendo. Bueno, aquí ahora, en nuestro tiempo, pues puede parecer un poquito raro si viéramos a la gente corriendo, ya de adulta, ¿no? Pero en aquel tiempo, correr, un adulto corriendo, y este era un joven, pero un joven adulto, más de 30 años, pues este joven hizo algo que no era común, que incluso se consideraba signo de una cierta inmadurez, como una especie de infantilismo. Correr no era propio de un adulto. ¿Por qué hizo esto este joven? Bueno, la hermana White nos describe que él había quedado impresionado, realmente impresionado, por las escenas que había podido contemplar momentos antes. ¿Qué es lo que él había visto? Pues si leemos en los versículos anteriores nos damos cuenta de que lo que se produjo justo antes de esa situación es el encuentro de Jesús con los niños. Y la hermana White describe que aquel joven, el joven rico, realmente quedó impresionado viendo el tipo de trato que Jesús daba a los niños. Él estaba acostumbrado a que los maestros, los rabinos, pues siempre se mantuvieran a distancia y tuvieran un porte, digamos, respetuoso, en fin, muy formal, y los niños debían pues mantener un respeto máximo hacia esa figura, ¿verdad? Sin embargo, Jesús los tenía por encima de él, jugueteaba con ellos, reía con ellos, y al parecer este joven quedó impresionado por esto, al punto de que sintió en su corazón que tal vez ese maestro, ese rabí, tendría las respuestas que necesitaba su alma. Y con ese impulso interior, ese impulso fuerte, él no pudo ir andando, sino que fue corriendo hacia Jesús y cayó incluso a sus pies. Pero entonces, una vez que está a los pies de Jesús, va a hacer una pregunta que también es una pregunta muy extraña. ¿Por qué es extraña esta pregunta? Porque no la está haciendo un gentil, no la está haciendo a alguien que no pertenece al pueblo de Dios. La está haciendo un joven con una posición exaltada dentro del pueblo de Israel. Un joven judío, un joven que ha crecido en el judaísmo, que ha vivido, que ha sido educado en la fe del verdadero Dios. Y que esa pregunta la haga ese joven es realmente extraño. Realmente extraño. Eso podía preguntarlo, pues, un soldado, como efectivamente también lo hicieron, ¿verdad? Los soldados, ¿qué tenemos que hacer? ¿Cuál es tu voluntad para nosotros? Bueno, en este caso, este joven hace una pregunta que no se corresponde con él. Pero la respuesta de Jesús es aún más extraña. ¿Por qué es extraña? Porque este joven ha ido corriendo hasta Jesús. Él ha caído a los pies de Jesús. Él ha sido alguien que abre su corazón
abre su corazón, o sea, realmente abre su espíritu, que tiene una cierta agonía, un desazón interior, porque él no se siente salvo, siendo judío, siendo miembro del pueblo de Dios, no se siente salvo. Y él está abriendo su corazón. Y cuando uno abre su corazón a alguien que cree que puede tener una respuesta para él piensa que la respuesta va a ser muy diferente a la que Jesús le da. Jesús él le dijo, ¿por qué me dices bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Bueno, los mandamientos, ¿qué tipo de respuesta es esta? Si él había aprendido a leer con los mandamientos, con el Pentateuco, con la ley, esos mandamientos era algo que no era nada nuevo para él. Eso era la respuesta del rabí, eso era la respuesta ante un corazón abierto como era el suyo allí delante de él. Tan extraño era para el joven rico que su pregunta después denota que tal vez piensa que Jesús se refiere a otros mandamientos que a lo mejor él no conoce o no ha reflexionado. Y entonces le dice, ¿cuáles? Y Jesús le dijo, no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Bueno, ¿cómo se debió sentir el joven rico cuando ante esa situación emocional, afectiva y espiritual que él estaba descarnando delante de Jesús, recibe como respuesta, mira, no tienes que matar? Claro, él que debía pensar, pero yo no mato a nadie, yo no he matado a nadie. Mira, no tienes que robar, pero ¿cómo robar? Pero, no tienes que adulterar, o sea, no parecía una respuesta para la necesidad del joven rico. El caso es que nosotros sabemos que la segunda parte de la ley de Dios, los 6 mandamientos de la segunda parte, están dirigidos al prójimo, y esos son los mandamientos que Jesús menciona. Pero si nosotros nos ponemos a contar los mandamientos que menciona Jesús, pues nos encontramos con no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Realmente aquí, si uno va contando, parece que sean 6 mandamientos, pero no, porque sabemos, ¿verdad?, que el último es el resumen, es el amor. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Se está Jesús dejando uno de los mandamientos. Uno de los mandamientos no lo dice. Él que dio los mandamientos a Moisés en el Sinaí, parece como si se hubiera olvidado de un mandamiento. Evidentemente él no se olvidó de ningún mandamiento. El caso es que entonces la respuesta del joven, en el versículo 20 dice, el joven le dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué me falta todavía? Porque yo lo he guardado esto, yo no he matado, yo no he robado, no he adulterado, yo no he hecho nada de esto, he honrado a mis padres. Pero algo me falta. Hay algo que no tengo. No me siento salvo, no me siento aprobado por Dios. Entonces Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, anda, vende tus posesiones y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme. Jesús se ha guardado el mandamiento de no codiciarás. Y ahora ese mandamiento que se ha guardado es el que le pone delante de una forma práctica para que realmente él se enfrente con su auténtica necesidad. Este joven tenía muchas posesiones. El texto dice así, que tenía muchas posesiones. Pero permitidme que yo ahora, puede resultar un poco extraño esto que voy a decir ahora, pero permitidme que yo cuestione el texto bíblico. Y quiero compartiros una pequeña experiencia real que tuve la oportunidad de leer en una ocasión y que corresponde con algo que ocurrió de verdad.
Resulta que un capitán de un navío que tenía allí en uno de los ríos, de los grandes ríos del Canadá, tenía su misión, su trabajo, era trasladar de una orilla a la otra orilla a personas y a vehículos. Bueno, ese era su trabajo, iba de una orilla a la otra. Y un día él describe en una especie de artículo, una especie de diario, él describe cómo en una ocasión se dio cuenta de que había un águila en el cielo que estaba volando. Bueno, eso era normal, un águila en aquellos parajes era algo corriente, pero le extrañó que continuamente estaba dando vueltas, o sea, en círculo, volando en círculo, volando en círculo, volando en círculo. Pero eso durante bastante rato, lo cual le llamó la atención. No era algo ya tan frecuente eso, no era usual. No sabía él qué podía estar pasando ahí con este águila, pero en un momento determinado vio que rompió ese vuelo circular y entonces se precipitó en picado hacia la superficie del río. Claro, cuando vio el capitán esto, buscó en la superficie del río a ver si había algo que pudiera justificar ese cambio en el vuelo del águila. Se dio cuenta de que efectivamente, flotando sobre las aguas, había el cuerpo sin vida de un venado. Bueno, efectivamente, el águila llegó hasta el cuerpo del venado, clavó sus zarpas en él, el venado estaba flotando y el águila picoteaba la carne muerta del venado y la engullía. Y así fue haciéndolo, pero a medida que iba avanzando el venado, arrastrado por la corriente, el águila sabía que unos cientos de metros más adelante había unas grandes cataratas. Y el águila, según se iba acercando más y más al borde de las cataratas, cada vez entre picotear y engullir, iba levantando la cabeza para otear, para ver cuánto tiempo o cuánto espacio le quedaba hasta precipitarse el venado por las cataratas. Bueno, el águila, sabemos, puede emprender el vuelo en todo momento y efectivamente el águila bien lo sabía esto, que podía emprender el vuelo. Pero quiso ir ajustando, no quería renunciar a ese botín, que era el cuerpo muerto del venado, y fue apurando hasta el final, apurando hasta el final, apurando hasta el final, y ya cuando llegó al borde de la catarata, levantó sus majestuosas alas, empezó a batirlas con fuerza, intentando emprender el vuelo. Pero he aquí que las garras se le habían quedado soldadas al cuerpo semicongelado del venado. No pudo sacar las garras de ese cuerpo del venado y se precipitó hacia la muerte por las cataratas. Durante cientos de metros, el águila pensaba que poseía al venado. Después, realmente, hemos podido ver que era el venado el que le poseía a ella. Y el joven rico pensaba que tenía muchos bienes, pero el problema es que los bienes le poseían a él. Lo que estaba haciendo Jesús era ofrecerle justamente lo que él ansiaba, la vida eterna, el seguirle. Pero permitidme que tome el libro del deseado de todas las gentes, y porque es riquísima la forma en que la hermana White describe ese momento tremendo en el que Jesús le está ofreciendo dejarlo todo y seguirle. Dice así: Cristo miró al rostro del joven como si leyera su vida y escudriñara su carácter. Le amaba y anhelaba darle la paz, la gracia y el gozo
que cambiarían materialmente su carácter. El Señor le estaba ofreciendo, vamos a leer de nuevo el texto, versículo 21. Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, anda, vende tus posesiones y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme. El Señor Jesús le estaba ofreciendo un verdadero tesoro. Y dentro de ese tesoro, tomando las palabras de la hermana White, podemos entender qué es lo que le estaba ofreciendo realmente. Voy a repetir esta pequeña lectura que hemos hecho, para que podamos retener qué había dentro de ese cofre, podemos decirlo así, de ese cofre, de ese tesoro. Dice, Cristo miró al rostro del joven como si leyera su vida y escudriñara su carácter. Le amaba y anhelaba darle la paz, la gracia y el gozo que cambiarían materialmente su carácter. Lo que le estaba ofreciendo Jesús era la paz, el gozo y la gracia. Si nosotros quisiéramos darle precio a estas cosas que Jesús le estaba ofreciendo, pues no encontraríamos precio, porque ¿qué precio le podemos dar a la paz? Imaginémonos, ¿qué precio le damos a la paz? La paz mundial, ¿qué precio le damos a eso? Es incalculable, o sea, no se puede poner un precio. Pero es que incluso si pensamos en la paz de un ser humano, de un solo ser humano, la paz interior, la auténtica paz interior, ¿qué precio le damos a eso? No tiene precio, no lo tiene. Pero si pensamos en el gozo que es mucho más que la alegría, porque la alegría también es importante, es muy importante, es hasta saludable la alegría, ¿verdad? Pero el gozo es como esa alegría del interior, esa dulzura del espíritu, ¿no? Que no depende tanto de las circunstancias que vivimos como de la relación que tenemos con Dios, ese gozo interno, ¿verdad? Esa alegría interior, esa alegría que no se expresa tanto en carcajada y mucho más en sonrisa serena. Pero cuando hablamos de la gracia, por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. Le estaba ofreciendo justo lo que él estaba demandando. ¿Qué puedo hacer para tener la vida eterna? ¿Qué me falta todavía? El Señor Jesús le estaba ofreciendo un auténtico tesoro. Un auténtico tesoro que cambiaría, como dice el texto, materialmente su carácter. Pero lo cierto es que el joven rico, ¿verdad? En el versículo 22, ante las palabras de Jesús, ven y sígueme, dice, al oír el joven estas palabras, se fue triste. Se fue triste porque era poseedor. Él creía que era poseedor de muchos bienes. Y cuando uno llega a esta reacción de tristeza del joven rico, realmente aquí se está produciendo algo impresionante. Si nosotros vamos a Mateo 13, en Mateo 13 encontramos, es el capítulo de las parábolas del reino. Y si nosotros leemos el versículo 44, aquí tenemos la parábola del tesoro escondido. Dice así: además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, un tesoro, que encontrándolo un hombre lo esconde y gozoso por ello, vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Lo que le estaba haciendo Jesús al joven rico es ofrecerle poder encarnar esta parábola. Le estaba ofreciendo un tesoro. El personaje de la parábola sintió gozo. En cambio, el joven rico, volviendo al capítulo 19, por no aceptar ese tesoro, por no valorar ese tesoro que era Jesús, se fue triste. Y es que el ser humano, cuando no seguimos el llamado de Dios,
pues entonces vamos tristes por nuestro camino. Bueno, la historia de este joven, que no conocemos su nombre, pero simplemente pues es conocido por el joven rico. La historia de este joven es muy triste porque dice la hermana White, dice, rechazó el ofrecimiento de la vida eterna y se fue. Y desde entonces el mundo había de recibir su culto. Es una historia realmente triste de un joven que recibió un llamamiento maravilloso de parte de Jesús, no lo aceptó y ya se dejó llevar por el mundo y ya nunca pudo sentir el gozo de la salvación. Es una historia triste. Nos gustaría que esta historia acabara mejor, ¿verdad? Nos gustaría que fuera una historia, por ejemplo, como la de Nicodemo, ¿verdad? Nicodemo se acerca de noche en el capítulo 3 de Juan y empieza a hablar con Jesús y Jesús de alguna forma le reprende, ¿verdad? Porque, no, olvídate, le viene a decir. Si no naces de nuevo, no podrás entrar en el reino de Dios. Tú has venido de noche, tú no quieres perder tu posición, tú no quieres perder tu estatus. Vienes de noche, me dices maestro, bueno, pero no. Si no naces de nuevo, si no naces del agua y del espíritu, no podrás entrar en el reino de Dios. Y vemos que el inicio de Nicodemo es así, como atrabancado, negativo. Pero luego lo vemos en el capítulo 7 de Juan. Vemos que sale en defensa de Jesús, aunque cuando le dicen los fariseos y tal, los principales, no, pero ¿tú qué sabes de esto? Entonces él coge y se calla. Pero luego finalmente cuando Jesús es crucificado, él, ¿verdad?, sale al frente y ya se la juega y se pronuncia de parte de Jesús de una forma definitiva. Y es una historia preciosa porque además acaba bien. Pero la historia del joven rico acaba mal. Pero nosotros sabemos que todo lo que está escrito en la Biblia está escrito para todos nosotros, ¿verdad? Y nosotros no podemos cambiar la historia del joven rico. La historia del joven rico está ya escrita y ya terminó hace 2 milenios. Pero ¿qué ocurre con nosotros? Nuestra historia no ha terminado. Y podría ser, simplemente digo podría ser, que algunos de nosotros vayamos por la vida y por la vida cristiana sin todo el gozo que Dios quiere que nosotros sintamos, sin sentirnos salvos, verdaderamente seguros de nuestra salvación, o sin la paz que Él nos quiere dar, ¿verdad? Y a lo mejor pues vamos un tanto tristes, nuestra vida cristiana no es tan gozosa como el Señor quisiera que fuese. Pero si eso fuese así, si se diera ese el caso, si realmente nosotros no vamos tan felices por la vida cristiana porque no hemos aceptado plenamente el llamamiento de Jesús, nuestra historia no ha terminado. A nosotros nos gustaría que en un momento determinado, ¿verdad?, el joven rico hubiese vuelto sobre sus pasos y le hubiese dicho a Jesús, maestro, rabí, perdóname, me he equivocado. He dado más valor a las cosas que yo creía tener que a ti y a tu llamamiento. Y nos gustaría, ¿verdad?, que él hubiese vuelto sobre sus pasos, hubiese dicho esas palabras y se hubiese convertido en un seguidor decidido ante el llamado de Jesús. Eso no puede ser. Pero nuestra historia no ha terminado y si nuestra experiencia es que quizás conociendo la voluntad de Dios, sin embargo, no aceptamos plenamente, totalmente su llamado, nosotros sí podemos volver sobre nuestros pasos e ir a los pies de Jesús y decirle, Señor, perdóname porque yo quiero seguirte y quiero servirte. Quiero tomarte como Salvador y quiero tomarte también como Señor de mi vida. Nuestra historia no ha terminado y nuestra historia puede tener el final más feliz. Y podemos andar gozosos, con paz y con la seguridad de la salvación por la gracia de Jesús. Ojalá que la historia de cada uno de nosotros, ¿verdad?, sea totalmente diferente a la historia del joven rico. Y que cada uno de nosotros podamos disfrutar de ese tesoro plenamente, tal como el Señor quiere dárnoslo.
Pero quiero terminar, hermanos, con un pequeño relato. Hay un autor que a mí de joven me gustaba muchísimo, bueno, me sigue gustando, porque ahora hace tiempo que no lo leo, pero es un autor que en un momento determinado me impactó muchísimo. Es Rabindranath Tagore, que es de origen hindú, pero tiene una fuerte influencia cristiana, y en algunos de sus relatos eso se ve muy claramente. Y él tiene un relato que a mí me impresionó y me sigue impresionando cuando lo recuerdo. Es un relato que tiene el título de El mendigo. El mendigo. Y él narra pues esta historia de un mendigo, que cada día, bueno, salía por los caminos para pedir limosna, para mendigar, evidentemente. Y un día, perdonad, y un día escucha que el rey va a venir a su provincia. Y en ese momento el mendigo siente en su interior como que se reaviva la esperanza de que tal vez su destino pueda cambiar al venir el rey al lugar donde él está. Bueno, un día sale a los caminos, como tantos otros, y no sabiendo cuándo se va a producir ese hecho, pero un día, al salir, se da cuenta de que se levanta el polvo allí a lo lejos, en uno de los caminos. Y entonces cuando fija mejor la mirada, se da cuenta de que es la carroza del rey. Bueno, su corazón empieza a palpitar más fuerte, y sobre todo cuando gira la carroza y se dirige por el camino donde él se encontraba. Finalmente, la carroza del rey llega hasta donde él se encuentra y se detiene. Y en ese momento se abre la puerta de la carroza y baja el rey. Y entonces se encuentra el mendigo enfrente del rey. Y el rey hace algo extraño. Estira su mano y le dice al mendigo: ¿qué puedes darme? Y el mendigo, claro, queda todo extrañado porque el rey le está pidiendo a él. Entonces el mendigo toma de su bolsa, tenía allí diferentes cosas que le habían ido dando, tenía también arroz, trigo, tenía algunas cosas, fruto de su mendigar, y toma un granito de trigo de esa bolsa mísera, toma un granito de trigo y lo pone en la mano del rey. El rey toma el granito, cierra su mano, se da la vuelta, entra en la carroza y la carroza parte. El mendigo no sabe qué ha ocurrido, no puede entender qué ha sucedido aquí, qué ha pasado, el rey me ha pedido a mí. ¿Qué es esto? La respuesta la tuvo al final del día, cuando ya dirigiéndose a su casa entra en su hogar pobre, paupérrimo, muy pobre, y entonces echa sobre su mesa de madera raída, echa todo lo que tiene en su bolsa y se encuentra que entre todo aquello hay un granito de oro. Solo un granito de oro, pero un granito de oro. Y entonces el mendigo se da cuenta y exclama con dolor: ¡ay, miserable de mí, que no tuve el coraje de dárteme todo! Realmente cuando Dios nos llama, Él tiene tesoros para darnos. Y si nosotros le damos lo que somos, lo que tenemos, lo que pensamos, lo que sentimos, lo que hacemos, Él puede hacer grandes cosas en nuestra vida.
Ojalá que nuestra experiencia sea esa, entregarnos a Jesús plenamente y sin reservas, sin regateos, de una manera decidida. Dios nos mira a cada uno de nosotros como miró al joven rico. Cristo miró el rostro del joven como si leyera su vida y escudriñara su carácter. Le amaba y anhelaba darle la paz, la gracia y el gozo que cambiarían materialmente su carácter. Que ojalá con cada uno de nosotros el Señor pueda cumplir ese propósito. Que Dios os bendiga a todos, queridos hermanos. Un placer haber compartido con vosotros estos momentos. Que Dios os guarde. Tatăl nostru care ești în ceruri, venim înaintea ta și îți mulțumim pentru această ocazie când am putut asculta din cuvântul tău. Te rugăm, Doamne, înțelepciune și pricepere să luăm în seamă timpurile în care trăim și evenimentele care se perind în jurul nostru. Dă-ne înțelepciune și pricepere să facem voia ta, să fim o lumină pentru cei din jurul nostru. Binecuvântează biserica noastră, frații noștri și îți mulțumim pentru tot ceea ce ai făcut pentru noi și te rugăm să fii cu noi pe mai departe. În numele lui Iisus. Amin. Amén. Amén. Amén.